Muy buenas tardes chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Lorena y en este video vamos a trabajar algunos ejemplos de integrales definidas, algunos ejemplos base. En este ejemplo nos piden calcular la integral que va de menos 5 a 2 de x a la 3 de x. Este es el límite inferior, este es el límite superior. O sea, lo que tenemos son límites de integración y queremos integrar x a la 3. Recordemos que el teorema fundamental del cálculo nos permite calcular esa integral. El teorema lo que nos dice es que podemos calcular la integral como lo hemos visto anteriormente. Podemos aplicar los métodos que ya conocemos, la integración directa por sustitución, etc. Pero el único detalle es que en vez de agregarle un más c cuando yo calcule la integral, debo aplicar el teorema para evaluar. Necesito evaluar con el menos 5 y con el 2. ¿Qué es lo que me dice el teorema? Que si yo tengo una integral que va de a b de f de x, eso es lo mismo que poder sacar la integral, digamos que la integral de la antiderivada de f de x sea f mayúscula. Entonces sería f mayúscula de x, pero evaluado justamente en el límite de arriba, menos otra vez ese valor, pero ahora evaluado con el límite de abajo. Entonces yo directamente voy a poder calcular el resultado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo esta integral, yo directamente aplico las leyes de integrales que ya conocemos. La integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. Ahí ya tengo mi primer paso. En vez de agregarle el más c, lo que voy a hacer es que voy a evaluar para ver cuánto me va a dar directamente ese resultado y eso me lo va a permitir mis límites de integración. Entonces ya no voy a poner el más c, sino que ahora voy a evaluar en el menos 5 y en el 2 usando el teorema. Entonces, siempre va a ser el de arriba evaluado menos el de abajo evaluado. Entonces nos va a quedar 2 a la 4 sobre 4 menos el de abajo evaluado, menos 5 a la 4 sobre 4. Que si nosotros hacemos ese cálculo, si nosotros hacemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2, me parece que si lo dije 4 veces, eso nos da 16 sobre 4 menos, y el 5, pues recuerden que si está elevado a la 4 se me va a eliminar el menos, ¿verdad? Ese da 625 sobre 4. Y si yo hago esta resta, pues voy a obtener como resultado menos 609 sobre 4. ¿Qué les ha parecido? Es poder integrar como ya conocemos y luego poder evaluar usando el teorema fundamental del cálculo. Ahora vamos a ver una integral por sustitución. ¿Por qué sé yo que es por sustitución? Porque vean que este por ahí se repite, yo puedo identificar que algo por ahí pareciera ser la derivada del otro, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar los métodos que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué agarrarían ustedes como u? Pues yo tomaría que u es igual al logaritmo natural de 3x menos 5, puesto que si derivo a ambos lados, voy a tener 1 sobre 3x menos 5 por la derivada de lo de adentro, que sería 3, de x. Y si ustedes ven, esta parte y esta parte, pues ya es esto. Solamente me está estorbando ese 3. Entonces, recordar que ese 3 pues lo podemos sacar y nos queda que de u sobre 3, pasándolo a dividir, es igual a 1 sobre 3x menos 5 de x. Entonces, acá tenemos el numerador y aquí tendríamos el denominador y el de x. Entonces, esta integral nos va a quedar como la integral de u multiplicada por el 1/3,
que podemos sacar de esta parte, ¿verdad? Recordando que una constante dentro de una integral siempre puede salir. Ahora bien, lo que pasa con una sustitución en integrales definidas es que mis límites de integración ya no son los mismos, porque originalmente lo que sabíamos era que uno de mis límites de integración era x igual 2, el límite inferior, y x igual 5, el límite superior. Pero vean que en nuestra integral ya no tenemos x, ahora tenemos u. Eso quiere decir que yo necesito saber cuáles son mis nuevos límites de integración. Entonces, ¿qué pasa si la x vale 2? Yo lo podría sustituir aquí para ver cuánto va a valer u, y ese va a ser mi nuevo límite de integración. De igual manera con el 5. Entonces, probando acá, vamos a saber que u es igual al logaritmo natural de 3 por el valor de x, que era 2, menos 5. Eso nos da logaritmo natural 6 menos 5, 1, que eso es 0. Entonces, nuestro límite inferior ya no es 2, ahora es 0. Y si la x vale 5, vamos a ver qué pasa con u. Nos queda logaritmo natural de 3 por 5 menos 5, que eso es logaritmo natural de 15 menos 5, 10. Ese si lo probamos en la calcu, da feo, da con un montón de decimales, entonces mejor dejémoslo así. Entonces ya ahora en vez de ser un límite superior 5, ahora va a depender de u y va a ser logaritmo natural de 10. Es un número real, entonces no me va a causar ningún problema. Ahora sí, calculo la integral. ¿Cuál es la integral de u? U a la 2 sobre 2. Y voy a evaluar con los límites. Entonces, recordar que según el teorema fundamental del cálculo, lo que hacemos es evaluar el límite de arriba. Entonces sería logaritmo natural a la 2 de 10 sobre 2 menos la integral evaluada en el límite inferior. Entonces sería 0 a la 2 sobre 2. Y esto nos da como resultado logaritmo natural a la 2 de 10 entre 6. Si lo ponemos en la calco, pues nos va a dar con un montón de decimales. Queda más bonito dejarlo así, ¿verdad? Ahora bien, en este tercer ejemplo tenemos una integral definida pero con una trigonométrica. Entonces recuerden que normalmente cuando tenemos exponentes hay que usar identidades porque esta integral no la conocemos directamente. Entonces, ¿qué podemos hacer con coseno a la 3 de x? ¿Qué era lo que se hacía normalmente cuando uno tiene seno y coseno con algún exponente alto? Recuerden que esto se puede ver como coseno a la 2 de x por otro coseno, porque yo sumo exponentes. Y que a esto le puedo aplicar una identidad. ¿Cuál? La pitagórica despejada. Esto es 1 menos seno a la 2 de x y bajo el coseno de x. Entonces, eso es lo que me va a ayudar para resolver esta integral. Entonces, nosotros tenemos la integral que va de pi sextos, de 0 a pi sextos de coseno a la 3 de x de x. Si yo hago el cambio, ahí no estoy haciendo ninguna sustitución todavía, sino que simplemente voy a usar una identidad trigonométrica. Me va a quedar como 1 menos seno a la 2 de x por coseno de x, ¿verdad? De x. Ahora bien, ¿qué puedo hacer? Yo podría llegar y distribuir y me quedaría la integral de 0 a pi sextos de coseno de x menos, y como es una resta voy a aprovechar y voy a separarlo de una vez como dos integrales. Seno a la 2 de x por coseno de x de x. Esta integral ya se puede calcular directamente. ¿Cuál es la integral de coseno?
Recordemos, porque a veces los signos se les enredan, ¿verdad? Recuerden que la derivada de seno es coseno. La derivada de coseno es menos seno. Pero entonces, ¿cuál derivada me da coseno? Pues seno, ¿verdad? Entonces tener cuidado con eso. Y tengo que evaluarlo de 0 a pi sextos. El problema es la otra, porque tengo el seno y coseno revuelto. El detalle es que yo podría hacer una sustitución. Aquí sí. Entonces yo podría tomar u como seno de x. Du sería coseno de x, ¿verdad? Entonces, esa integral yo la podría ver de la siguiente manera. De hecho, la voy a hacer en otro color. La podría ver como menos y una nueva integral que sería integral de seno a la 2, que sería u a la 2, y coseno de x sería du. Y entonces ahí ya la voy a poder calcular, pero nuevamente mis límites de integración pueden cambiar. Entonces, si x valía 0, me va a quedar que mi u va a ser seno de 0, que bueno, es una coincidencia que también nos va a dar 0. Entonces, mi límite inferior no me cambia. Pero, si x vale pi sextos, entonces u va a ser seno de pi sextos. ¿Qué cuánto es seno de pi sextos? Nos da 1/2. Ok, entonces ahora mi límite superior sería 1/2. Y ahora sí, ya puedo calcular. Entonces, de esta primer parte me va a quedar seno del de arriba menos seno del de abajo, menos. Ahora, y esta parte azul nos hacía falta. La integral de u a la 2 es u a la 3 sobre 3 y evaluamos de 0 a 1/2. Entonces, nos va a quedar como resultado de todo esto, ya sabemos que seno de pi sextos es 1/2 y seno de 0 es 0, entonces nos va a quedar 1/2 menos u a la 3 sobre 3 evaluado en el de arriba sería 1/2 a la 3 sobre 3 menos u a la 3 sobre 3 evaluado por el de abajo, 0 a la 3 sobre 3, y entonces esto nos va a quedar 1/2 menos 1/2 a la 3, eso sería 1/8, y 1/8 dividido entre 3, 1 sobre 24. Y si yo hago esta resta, esto nos va a dar, vamos a ver, 12 menos 1, 11 sobre 24. Y ahí tendríamos nuestra solución. Entonces acá tenemos un ejemplo de en donde una parte nos da salida directa y la otra parte no salía mediante una sustitución. ¿Vieron qué interesante? Espero que les sea de muchísima utilidad este primer video.